Buenos días, buenos días. Vamos colocando nuestros nombres, por favor. Mensaje. Solo los nombres, por favor. Empezando por el apellido paterno, materno y nombres. No se olviden, solo eso. Gracias. Los que se siguen ser conectados, por favor, vayan colocando sus nombres en el chat para la asistencia, apellidos paternos, maternos y nombres, por favor. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Todo bien, gracias a usted. Igualmente, doctor. Qué bien, me alegro.
Encendamos nuestras cámaras un ratito, por favor. Enciendan sus cámaras, por favor, un rato, por favor. Bueno, dando continuidad a nuestra materia y según lo programado, vamos a ver el tercer tema correspondiente a lo que es la traumatología. ¿Alguien me podría decir qué es la traumatología? Si conoce el término. ¿Se podría decir que es el estudio de tantos traumas psicológico o físico? Ya, pero el problema está que la definición no puede estar en lo definido, ¿no? O lo definido no La debe estar en trauma, la definición. Eso es como decir el árbol la- es el árbol, ¿no? para mí la traumatología, doctor, es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los huesos. Sí, no solo de los huesos, ¿no? Pero gran parte se lo presume así, ¿no? Porque los traumas van a ser justamente toda acción realizada en el cuerpo humano. Puede haber traumas en la parte ósea como en las partes blandas, ¿no? En los músculos, pero normalmente es relacionado a lo que serían los traumatismos huesos, ¿no? Las fracturas denominadas, que pueden ser fracturas simples, compuestas, internas o también con fracturas expuestas. Sin duda, esta nuestra materia es una secuencia de lo que hemos visto en la anterior clase de las lesiones, ¿no? Este tema de inmersa en la materia también va a ser muy importante porque conjuntamente con las lesiones nos va a demostrar y vamos a aprender lo que son los diferentes traumas que se pueden ir presentando en algunas circunstancias ajenas a la víctima y lógicamente el poder determinar cuál ha sido su causa, ¿no? Esto para, como habíamos estado viendo al inicio de la materia, para coadyuvar en la investigación de hechos que puedan constituir delitos y ayudar a la justicia para que se pueda eh, determinar si ha habido un ilícito y castigar a la persona. ¿Ya? Es muy interesante este temita. Vamos a ver un video que me gustaría ver, que lo sigan, por favor. Es referente a lo que son los traumas. Tiene algunas imágenes un poquito fuertes, entonces les pido que las vean con las consideraciones respectivas. ¿Ya? Lidia, ¿sí? Lidia, levanta la mano. Bueno, Ahora sí, doctor, ¿me escucha? ahora sí es así, estaba con el micrófono Ah, apagado. ya. Sí, es que creo que está bien lento por lo que estamos con las cámaras. Le comentaba, esto que usted acaba de explicarnos por el tema de que se estudia traumatología es por el tema de los TAC, que les dicen, los traumatismos encefalocranianos, creo que son, o TEC. También constituye, ¿no? Lo que es la traumatología, bueno, ahí más focalizado a lo que serían los traumas en lo que es en ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, el TEC, que es el traumatismo encefalocraneal, ¿no? Y bueno, vamos a ir encontrando otros términos que nos van a ir coadyuvando con la comprensión de los traumas en espacios
como hemos visto, la anatomía humana, ¿no? Espacial. Pero ahorita vamos a ver términos generales de lo que son los diferentes tipos de traumas, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a ver el pequeño video. Me gustaría, por favor, es importante los videos que yo les voy a ir pasando clase a clase, porque ahí vemos un poco más gráfico. Pese a que, digamos, las diapositivas tienen fotografías, son más claras, pero son importantes ver los videos para que podamos coadyuvar en el proceso de avance, ¿ya? Entonces, veamos el video y posterior a este, realicemos comentarios sobre lo que hemos visto para ir coadyuvando en el avance, ¿ya? Bueno, ahí vemos el video. ¿Me confirman, por favor, para que ponga continuar o que se Sí, ve el doctor, video? se ve. Ya, perfecto. Audio. ¿Se escucha, no? Bajito, doctor. Si podrían apagar todos los demás las cámaras, tal vez mejoraría la calidad. Sí, denme un segundito, yo los voy a silenciar a todos. Ya, listo, ya están silenciados. ¿Ya? Algunas fracturas pueden generar crepitación, no todas. Una fractura de escafoide, por ejemplo, que es un hueso tan chiquito, no va a crepitar, ¿cierto? Es difícil. Movimiento patológico, tampoco necesariamente todas. Puede ser una fractura igualito del nivel del carpo y probablemente no va a dar un movimiento patológico, pero puede darlo. Todas tienen cierto grado de impotencia, eso sí. Algunas pueden generar equimosis, que liberan sangre, y algunas tienen cierto grado de deformación, tampoco todas. Entonces, de todas las características clínicas de las fracturas, ¿cuáles son las que están presentes en toda fractura? Siempre cierto grado de dolor y siempre cierto grado de impotencia. ¿Ya? Dolor e impotencia. Lo demás puede estar como no puede estar dependiendo del órgano. ¿Ok? Muy bien. Diferentes formas en las cuales las fracturas se pueden complicar. Vean, en la primera imagen hay deformación, en la segunda imagen está mostrando la vascularización de la cabeza, en este caso aparece del fémur, puede generar cierto grado de necrosis, pueden generar diferentes complicaciones, ¿no? Pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, expuestas. Entonces, a eso vamos. ¿Qué tipos de fracturas tenemos? En principio, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. ¿Qué cosa los diferencia? Si es que hay o no solución de continuidad de la piel. En una fractura cerrada no hay solución de continuidad de la piel, no se ve la zona, no se expone la zona fracturada. En cambio, en una fractura abierta hay solución de continuidad de la piel. Muy bien. Las fracturas cerradas las vamos a ir viendo poco a poco con cada uno de los órganos. Hablemos ahorita del manejo en general de las fracturas abiertas. Una pregunta recontra frecuente casi todos los años en los exámenes. ¿Cómo se maneja una fractura abierta? Y es decir, como medida inicial, en principio, lo primero que tienen que hacer es inmovilización. Inmovilizar. ¿Ya? Una buena inmovilización asegura que duela poco y va a darle mejor pronóstico a la consolidación de esa fractura. En segundo lugar, hemostasia. Y cuando decimos hemostasia, incluye la posibilidad de torniquetes para que deje de sangrar o compresiones en todo caso. Y lavado abundante de la herida, retirar cuerpos extraños y en lo posible abundante cloruro de sodio y agüita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el componente en general de toda lesión traumática, incluso no solo en fracturas? Que no se infecte y que no sangre mucho, ¿cierto? Control del sangrado y evitar que se infecte. Por lo tanto, inmovilizarlo, hacer una hemostasia, ya sean torniquetes o con compresiones, y lavado son las medidas iniciales. Esto hace hasta el bombero. El primero que vea la fractura expuesta tiene que hacerlo. ¿Ya? Manejo inicial de toda fractura expuesta. Posteriormente, ya llegando a un centro hospitalario y demás, de todas maneras para evitar que se infecte, tienen que usar antibióticos, ¿ya? Y probablemente suero antitetánico, de ser posible, de haber disponibilidad. El debridamiento quirúrgico y demás que a veces les ponen en las claves es un procedimiento que se va a hacer después, programando la sala de operaciones.
La palabra debridamiento quirúrgico es un raspado prácticamente, y eso duele un montón, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser en sala de operaciones. Así que nunca, nunca, nunca deben marcar debridamiento quirúrgico como medida inicial en el manejo de una fractura expuesta, ¿ya? Lo más general. Eso ha venido, creo que en el ENAM del año pasado, de noviembre. Muy bien. La clasificación de Gustilo básicamente ya no se usa. Es una clasificación que estaba orientada básicamente a las fracturas abiertas, a las fracturas expuestas. Lo vamos a ver en un ratito. Tenía grado 1, grado 2, grado 3, y el grado 3 obviamente el más severo, ¿ya? Un rato lo vemos. ¿Qué otra forma de clasificar a las fracturas hay? Pueden ser normales o patológicas. Ahí le faltó el puntito con normales. ¿Cómo una fractura va a ser normal? Normal entre comillas, ya. ¿Por qué normal? Porque se da en personas sanas, en huesos sanos, que no tienen ninguna patología de fondo, y generalmente pues, suele ser por traumas violentos. O sea, el que cualquiera de nosotros podría tener. ¿Cierto? Un hueso relativamente normal, o aparentemente normal. En cambio, cuando una fractura es patológica, cuando se da sobre un hueso enfermo. ¿Qué ejemplos? Osteoporosis, osteomalacia, o sea, huesos debilitados. En la osteoporosis, ¿cuál es el hueso que más frecuentemente se lesiona? Los huesos vertebrales, las vértebras, en primer lugar, los abuelitos. En segundo lugar, la fractura de coles, la de la muñeca. Y en tercer lugar, viene la fractura del cuello del fémur. En la cadera, obviamente, ¿no? Cuando se caen de costadito sobre la cadera. Muy bien. Vértebras, coles y fémur. Si les ponen clave A vértebras y clave B coles, tienen que marcar lesiones vertebrales, ¿ya? Eso es lo que hacen con más frecuencia los pacientes osteoporóticos. Pero usualmente no les van a poner como clave las lesiones vertebrales. Por algún motivo no lo suelen incluir, probablemente porque no lo meten dentro del concepto de traumatología. Si no está vertebral, pueden marcar con confianza coles, ¿ya? No hay nada, ninguna clave que se refiera a ninguna vértebra, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, vertebrales, coles y después recién viene fémur. Obviamente la osteoporosis, sobre todo en abuelitos, ¿no? Las fracturas en pacientes osteomalásicos, sobre todo que tienen deficiencia de la vitamina D y demás, obviamente más frecuente en niños jóvenes, ¿no? Se dan a nivel de las lesiones de Lusser-Milman. ¿Qué es las lesiones o estrías de Lusser-Milman? Son zonas en el hueso, que tiene un hueso largo, son zonas en las cuales se forman como líneas que están debilitadas, ¿ya? Hay ausencia de depósito de calcio, son zonas muy débiles de los huesos, y sí aparecen en forma de líneas. Estas son las lesiones o estrías de Lusser-Milman. Y en esta zona que está debilitado y esto está asociado a la osteomalacia, ahí suelen generarse fracturas con frecuencia. Es un hueso enfermo, por supuesto, ¿no? Tanto la osteoporosis como la osteomalacia pueden generar fracturas patológicas. Luego vienen los tumores. ¿A qué nivel los tumores pueden generar fractura? Generalmente a nivel de las epífisis de los huesos largos. Epífisis. A nivel de las epífisis de los huesos largos. Y generalmente estos tumores suelen ser por metástasis. Así como en el hígado, los tumores malignos más frecuentes de los huesitos son por metástasis, ¿ya? Muy bien. La osteogénesis imperfecta también como situación patológica en la cual puede haber fracturas. Las fracturas por fatiga, son las fracturas por fatiga, por ejemplo, en la cual hay microtraumas constantes todo el tiempo. Las fracturas del recluta, ¿a qué nivel se da? Las fracturas del recluta, de ahí de los soldaditos, los húsaros de Junín que están paraditos todo el día y todos los días ahí con su banderita. ¿Qué nivel? A nivel del segundo metatarsiano del pie. A nivel del segundo metatarsiano. ¿Ya? Cuando ya adoptan la posición de descansen, abren sus piernitas, ya se sostiene sobre el primer metatarsiano, que es lo normal, y recién empiezan a relajarse. ¿Ya? Y ahí todo el día en firmes, mal. Sube. Las fracturas del cargador son los estibadores que cargan 200 kilos de azúcar en el hombro, en la espalda. Los estibadores a qué nivel hacen fracturas por fatiga, a nivel de las apófisis espinosas, en las vértebras, obviamente, ¿no? En las apófisis espinosas, sobre todo a nivel cervical, ¿ya? Por el peso que cargan. Muy bien. Esto del recluta pueden preguntarles, segundo metatarsiano. Ya está. Esas son lesiones patológicas. Ahora,
Las lesiones patológicas evidentemente causan retrasos en la consolidación y a veces evitan que se genere una consolidación. Ahora, hablando de la consolidación propiamente dicha, ¿qué tipos de consolidación hay? Hay consolidación cortical, hay consolidación de tipo secundario, los dos tipos, cortical y secundario. ¿Qué es la consolidación cortical? Solamente conózcanla. La lesión cortical es cuando un huesito no ha tenido solución de continuidad, o sea, a lo mucho se ha rajado un pedacito y no pasa nada más. O sea, su reparación es rápida, no necesita formar ni siquiera callos, ni trombos, ni hematomas, ni nada. No deja secuelas, por eso se llama cortical, solo en la corteza empieza a proliferar. En cambio, la lesión, la consolidación secundaria se refiere, es aquella que es secundaria precisamente a un trauma y a una solución de continuidad a nivel del hueso, ya sea total o parcial. Y es la que precisamente tiene las fases de la consolidación. ¿Cuáles son las 4 fases de la consolidación? Ahí tienen las figuritas abajo. En principio, la formación de hematoma, que es similar al de la piel, ¿no es cierto? Un proceso de migración de plaquetas, después formación del trombo plaquetario e inflamación. ¿Ya? Formación del hematoma, primer evento. En segundo lugar, la segunda fase es la formación de callos. ¿Pero qué tipo de callo se forma primero? Callo cartilaginoso, o sea, callo blando. Callo blando, cartilaginoso. Luego viene el tercer momento, la tercera fase, que es la formación de un callo más duro, callo óseo, o simplemente callo duro. ¿Ya? Y luego viene la cuarta fase, que corresponde ya a la remodelación. Entonces, si hacemos una equivalencia, hemos hacia arriba, ¿no? Si hacemos la 1, si hacemos una equivalencia con la cicatrización en la piel, viene a ser lo mismo. La primera fase corresponde a la fase inflamatoria de la piel, ¿no? Luego viene la formación de callos, en ambos casos corresponden a la fase proliferativa. Solamente que primero se forma el callo blando y luego el callo durito. Y luego viene el mismo nombre, la fase de remodelación. O sea, sigue la misma secuencia, el mismo patrón de cicatrización que la piel. Solo... Bueno, un poquito ahí vemos cuál es la naturaleza de las fracturas, ¿no? Especialmente de los huesos. Que sin duda esto nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, qué tipo de fractura ha sido, cuánto tiempo va a necesitar para su recuperación, cómo se ha realizado, cuál ha sido la práctica, puede ser deportiva, puede ser laboral, o puede ser, digamos, un trauma, un accidente o una agresión, ¿no? Como hemos visto en el video, bastante técnico, ¿no? Realizado con bastantes terminologías médicas, pero sin duda nos da a comprender varios aspectos de lo que es el trauma. ¿Algún comentario, duda, pregunta para ir viendo la parte teórica de nuestra materia? Ahí vemos, por ejemplo, una imagen de una radiografía en la cual se puede percibir, por ejemplo, una fractura, ¿no? Que es esta. En la extremidad superior derecha, que puede ser producida, bueno, por un golpe, podría ser producida también por una caída o un accidente también. Comentarios, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario para iniciar? Buenos días, doctor. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre fractura y fisura? La fractura, hay una ruptura del hueso y la fisura puede ser, digamos, simplemente parcial. Doctor, buen día. Entonces, es por eso que nos explicaban en el video que se puede hacer como cuando te haces una herida que primero va cicatrizando y después se encalla. ¿A eso se refería con el video, tal vez? A ver, Entre la fractura y la lesión. ya. Como usted sabe muy bien, el cuerpo humano se regenera, ¿no? Todo tipo de lesión se va regenerando. Entonces, las etapas de la regeneración del hueso es lo que se explicaba, ¿no?
Primero va a ir, bueno, primero tendríamos que ver, ¿no? Si es que este hueso, este trauma va a ser atendido. Si tenemos, por ejemplo, una fractura expuesta, puede causar, digamos, hemorragias internas, externas, que pueden poner en peligro de la víctima, especialmente en lugares donde existen venas mayores o arterias, ¿no? Entonces, eso requiere que haya un tratamiento. Hay, por ejemplo, fracturas. Aquí podríamos decir que es una fisura, ¿no? Aquí hay un poco de desplazamiento. Vamos a presumir de que aquí no ha habido fractura completa y aquí hay fractura completa, en la cual obviamente el cuerpo va a ir sanando, ¿no? Y el tiempo, por ejemplo, de esta fisura a esta fractura va a ser diferentes. La fisura va a sanar más rápido, ¿no? Mientras que la fractura va a tardar más tiempo. Entonces, estas lesiones, a lo que hemos visto anteriormente, va a poder determinar cuánto tiempo de impedimento se le va a dar a una víctima. Imagínense, para que una persona maneje normalmente una extremidad, no puede tardar de 1 mes a 3 meses, dependiendo del tipo de fractura, ¿no? Y ciertas complicaciones musculares que puedan presentarse también. ¿Algún comentario más, por favor? Si no, empezamos. Traumatología, etimológicamente, deriva del griego, en concreto puede, traumas, que pueden deducirse de heridas. El nombre logia, que es equivalente a ciencia. Entonces, estamos hablando de la ciencia de las heridas, ¿no? Que, como les había dicho, muchas veces cuando se escucha la palabra traumatología nos viene a la mente una fractura, pero también pueden irse presentando varios tipos de traumas. Por ejemplo, puede haber traumas en las partes blandas, en los músculos, en el abdomen, ¿no? Por ejemplo, un golpe fuerte en el abdomen puede causar, obviamente, ciertos desórdenes en lo que va a ser la normalidad de la continuidad de la piel y también de los órganos internos. La traumatología es la rama de la medicina que se especializa en los traumatismos y en sus consecuencias. Los expertos en traumatología, conocidos como traumatólogos, estudian las lesiones que se producen en el aparato locomotor normalmente, ¿no? Extremidades superiores e inferiores, pero también en otras áreas, ¿no? Pese a que el nombre de esta disciplina alude directamente a los traumas, lesiones generadas por agentes mecánicos, la traumatología también se dedica a otras clases de lesiones y trastornos. De este modo, concentra su atención en todo aquello que puede iniciar en el normal funcionamiento del aparato locomotor. A ver, por ejemplo, ¿qué tipo de traumas podría estudiar que no sean necesariamente lesiones? ¿Alguien sabe, por si acaso? ¿Qué otros aspectos puede estudiar el traumatólogo que no sean necesariamente lesiones y pero que constituyen traumas también, ¿no? Las enfermedades. Doctor, ¿puede ser? Primero, a ver. Sigan, por favor. Doctor, Sí. se me viene a la cabeza, o sea, no sé si me equivoco, trauma psicológica. ¿Eso también puede ir también acompañado de lo que estamos hablando o sería otro? No. Ahorita estamos hablando de aspectos físicos. Que lógicamente, cuando existan traumas, que también se pueden presentar en lo que es la mente, pero va a ser otra, el área de conocimiento de la medicina,
para estudiar estos aspectos, pero no justamente la traumatología. Gracias, doctor. Algunos de sus compañeros decían, ¿no?, ciertos daños que obviamente pueden ser efecto de enfermedades. ¿Están acertados? ¿Qué tipo de enfermedades podrían ser? La osteoporosis, tal vez la artritis, no sé, podrían ser esguinces, tal vez, doctor. A ver, está bien la osteoporosis, está bien ciertos procesos de degeneración ósea, ¿no?, que no necesariamente sean por efecto de un trauma, ¿ya? Entonces, estos también pueden ser estudiados. Para descartar, por ejemplo, puede realizarse una fractura, ¿no?, por descalcificación. Es decir, ¿no?, una persona que no tiene buena asimilación de calcio puede sufrir, digamos, de deterioro del hueso, y cualquier pequeño golpe o una mala manipulación puede generar, digamos, una fractura. Esto para determinar si el trauma ha sido provocado o ha sido efecto, digamos, de una enfermedad, ¿no? O la osteoporosis también, lógicamente. ¿Se entiende esta explicación, por favor? Porque obviamente el médico va a determinar, ¿no?, cuál es el motivo del trauma. Doctor, para saber si la persona lesionada que en ese momento se tenga ha sufrido un trauma de forma natural, digamos, o si ha sido provocado. Debe ser para eso, ¿no? Exactamente, aunque no tanto como natural, ¿no?, por efecto de un traumatismo agresivo o por temas de enfermedad, ¿no?, ciertos aspectos complementarios a la acción. Es que me pongo a pensar, por ejemplo, una mujer que es atacada por su pareja, no sé, la empuja y ella cae sobre la cadera. Efectivamente ha habido ahí un empujón de una persona, pero si la persona sufre de osteoporosis, obviamente se puede o fracturar la cadera o destrozar, ¿no? Porque hay casos severos de osteoporosis que con una caída se destrozan la cadera. Ya, a ver, muy interesante su apreciación, esa es indicada, pero a ver, yo le pongo, digamos, el ejemplo, ¿no?, y hagamos el ejercicio con usted. Resulta que usted tiene una diferencia de opinión con una persona y obviamente usted pasa de lo verbal a lo físico. ¿Ya? ¿Me sigue la idea? Sí, doctor. ¿Ya? Sí, doctor. Una pelea. Entonces, usted no tiene la intencionalidad de causarle ningún daño. Usted la empuja a esta persona, la misma que tiene, ¿ya? Y esta persona cae en una parte, digamos, como acera o algo así, una grada, y sufre, digamos, una fractura de cadera, ¿no?, que obviamente es bastante dolorosa y lógicamente va a causar, digamos, un daño. Ya, en esas circunstancias, usted no puede tener conocimiento de los antecedentes médicos ni respecto a su salud. Entonces, usted ahí, si a usted le inicia un proceso penal por lesiones leves, graves o gravísimas, dependiendo de las circunstancias, ¿usted qué alegaría? Porque obviamente la víctima va a decir, usted, fulana me ha agredido y me ha causado una lesión gravísima. Por consiguiente, pido una pena privativa de libertad de entre 8 a 15 años. ¿Qué haría usted? ¿Qué alegaría? ¿Que ha sido un accidente? Ya, pero le va a decir, no, pero el certificado médico forense determina que mi persona ha sufrido un trauma, ¿no?, producido por la señorita Tantos, y por consiguiente está inmerso en el delito de lesiones graves. ¿Qué hace?
¿Qué va a alegar? Licenciada, le diría en ese caso que ella no tenía conocimiento de los traumas que tenía, pensaba que estaba normal, sano y pues al golpe que le ha dado, no, ella no pensaba que iba a pasar eso. Es un aspecto valedero, este aspecto. Obviamente, la lesión existe, sea como sea, va a existir, ¿no? Pero obviamente va a reducirse la intencionalidad, va a ser en todo caso culposo, no va a ser doloso, y dentro de lo que va a ser la sanción, tal vez se busque, digamos, la pena mínima o en algunas circunstancias determinar que ha habido una agresión mutua, pero por su situación de salud y su enfermedad avanzada se ha constituido el daño, pero no ha sido una intencionalidad. Un poquito, digamos, para ver cómo un escenario puede modificarse con ese conocimiento médico, ¿no? ¿Nos damos cuenta con este ejemplo, por favor? A ver, opiniones. Doctor, Sí. se me viene a la cabeza tranquilo. O sea, podría cambiar la figura si, digamos, las dos mujeres están peleando y una sería embarazada. Yo creo que la cosa sería un poquito más grave, ¿no? Porque ya la otra persona sabe que la mujer está embarazada. Sería otra figura, ¿no, doctor? Más o menos por ahí también puede ser. Estamos en la misma figura, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que su embarazo desde el tiempo temprano ya se nota un embarazo, ¿no? Hay mujeres que, por ejemplo, por su contextura física, no se puede identificar un embarazo. Entonces, todo tipo de agresión puede ser efecto, digamos, de una lesión. La magnitud de la lesión, obviamente, va a ser lo que la traumatología vaya a estudiar. Y, lógicamente, el conocimiento de médicos nos van a ayudar a determinar estos aspectos y diferenciar entre lo que sea una agresión provocada, un accidente, o si existen ciertos antecedentes de salud que se deban tomar en cuenta para la resolución de un caso. Ahora, el tema del embarazo, sabemos muy bien, ¿no? ¿Quién se va a meter a una pelea con una mujer embarazada? En algunos casos, me acuerdo, hubo un caso en el cual hubo una pelea en una fiesta, ¿no? En la cual hubo peleas entre hombres, mujeres, y resulta pues que una mujer sufre ciertas agresiones físicas y obviamente pierde su hijo. Entonces ahí la calificación obviamente es mucho más grave de simplemente una equimosis, escoriaciones, que serían golpes, a lo que sería obviamente un aborto provocado, ¿no? Que también constituye un ilícito. Pero obviamente la intencionalidad no era provocar ese aborto. Entonces puede haber varias circunstancias que, como les decía, son necesarias de tener conocimiento para ir resolviendo procesos penales, ¿no? Litigios penales. Doctor, pero en ese litigio, por ejemplo, se podría alegar, o sea, se tendría que pedir ¿cómo se llama? El respaldo forense de que la persona sufre de alguna enfermedad o en el caso de que no se le nota a la embarazada el embarazo, ¿verdad? Y según a eso se podría alegar que la otra persona, como decía mi compañera, no sabía de la situación ni de enfermedad ni del estado en el cual se encontraba la víctima, que en ese caso serían ambas, ¿no? A ver, ya se va a cortar por si acaso, pero si es que no, vamos a explicar. Lógicamente, el certificado médico forense es el estudio realizado por el médico quien va a determinar todos esos aspectos, ¿no? Si es un aborto, se va a determinar por qué causa, si es que había antecedentes, hay ciertos elementos dentro de lo que es el embarazo que crean cierto riesgo, ¿no? De pérdida del feto. Entonces, estas también tienen que ser tomadas en cuenta por el médico que examine a la víctima. ¿Ya? Entonces, ahí
pueden cambiar pues las circunstancias en virtud a un dictamen emitido por el médico forense para determinar si ha habido